Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre lápices y plumas, explorando historias, tramas y todo tipo de géneros encantados, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Daniel Cordero. Muy buenas, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Y bien, antes de saludar como es debido, pues nada, felicitar a todos los que estáis en directo en las fiestas, en Navidad, fin de año, año nuevo, todo, porque como contaba antes de empezar a hacer el directo, este podcast, para los que lo escuchéis en diferido, va a estar ya bien entrado enero. Pero lo estamos grabando ahora en directo el día 29 de diciembre. Así que nada, espero que hayáis pasado felices fiestas todos, una feliz entrada de año. Lo mismo, feliz Navidad a todos, chicos. Y gracias por estar ahí todo este año. Os lo he dicho, que hayáis pasado buenas fiestas los del diferido y que las paséis los que estáis en directo. Y sí, lo que ha dicho Alma, muy cierto, ¿eh? Muchas gracias a todos por estar todo el año aquí siguiéndonos, todo el 2023. Todos los que nos hayáis escuchado los programas pues seguidos durante este año, porque me consta por las estadísticas de iVoox que muchos os habéis descargado todos los programas a la vez en un mes o dos, y supongo, entiendo que os los habréis escuchado, así que gracias también a todos vosotros. Y nada, seguimos aquí una temporada más. De todo. Para los que solamente nos están escuchando, que sepáis que Alma ha hecho el símbolo de corazón, ¿vale? O sea que os deseamos un corazón a todos y a todas y todes. Bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los apuntes, entraremos en el bosque y plantaremos nuestra hoguera, saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de El taller del escritor y hablaremos de la construcción de la psicología de los personajes. Y bueno, en ficción, un personaje es cada una de las personas o seres que, ya sean reales o imaginarios, aparecen en una narrativa, ya sea televisiva, teatral, cinematográfica, literaria o de videojuegos. Un caso particular es la poesía, donde siempre hay algún tipo de persona presente, generalmente como narrador u oyente imaginario. El término personaje proviene de la palabra persona, de origen griego, que significaba máscara de actor o personaje teatral. Y bien, la crítica literaria mantiene una clara distinción entre personas y personajes, diferenciando entre personas reales y personajes literarios. La persona pertenece al mundo real, mientras que el personaje solo es solo de ficción. Palabras sobre el papel, pues que evocan imágenes mentales, ¿vale? Todo lo que vamos leyendo y nos vamos imaginando. Y bueno, para los que nos estéis siguiendo con esta serie, espero que ya os hayáis oído los anteriores, porque como siempre decimos, esto van uno detrás de otro, correlativos, vamos explicando poco a poco más o menos cómo debería ir funcionando el proceso de creación de una novela, una narración, teatro, lo que sea, ¿vale? Lo que queréis hacer, poesía, cuentos, relatos. Y bueno, pues en el punto en el que estamos, seguro que tenéis en mente un montón de personajes, sobre todo inolvidables, para hacer este punto que nos toca hoy, que es el de la creación de los personajes, su psicología. Y eso, que seguro que tenéis un montón de personajes inolvidables que existen en películas, libros y demás, pues que han marcado un antes y después en el mundo de la ficción, y que a vosotros pues os ha llamado mucho la atención, lo tenéis muy en cuenta y puede ser incluso que sea pues algo que necesitéis o vayáis a utilizar para algún personaje vuestro, ¿no? Y dentro de estos personajes que ya existen, pues podemos tener, por ejemplo, a Albus Dumbledore, ¿vale? Hermione Granger, Gandalf, Legolas,
a Edgin Darvis de Dragones y Mazmorras, de la película, que sería el arpista, el que dirige al grupo. También tenemos a su compañera Holga, que sería la Bárbara. O para los que hayáis leído nuestra saga de Galdin, pues si tenéis en mente a Vala la asesina, a Telkar el paladín, e incluso a Kurumante, que es el furry ingeniero, pues son personajes bastante característicos en sí mismos, ¿no? En nuestro caso, algunos de los que aparecen en nuestra saga, pues están basados en personas reales, en su personalidad, manías, costumbres y bueno, de los demás que he nombrado, pues cómo los construyeron esos personajes, para que no puedas sacártelos de la cabeza. ¿Qué trucos han utilizado para dotarlos de vida y de esa sensación de carne y hueso? Pues eso es lo que vamos a hablar hoy por aquí, ¿no? Vamos a intentar daros algunas claves para que vuestros personajes sean así, sean no solo ficticios, que parezcan reales, que cualquiera que los pueda leer se identifique con ellos y los tenga como algún referente para parte o para lo que sea en su vida. Sí, es muy interesante porque, tal y como has dicho al principio, lo que es el término del personaje proviene del griego, que es esta máscara, ¿no? Persona, pero también se deriva de este término la personalidad que nosotros conocemos. Es decir, los griegos entendían que la personalidad, lo que nosotros pensamos que es los rasgos que nos definen, es una máscara que nos ponemos para ofrecer al mundo. Entonces, has dividido también entre personaje, que sería esa máscara ficticia, y persona, que sería quién es de verdad. Pero también en la realidad encontramos que hablamos mucho cuando una persona está interpretando un personaje, no es ella misma. Es decir, alguien que conocéis que, por ejemplo, pues pone una cara de una manera para dar al mundo, está interpretando un personaje. Y esto es lo mismo que pasa en la ficción. ¿Por qué es tan importante? Porque realmente hay una línea divisoria muy difusa, yo creo. Cuando has nombrado a todos estos personajes tan conocidos de grandes sagas, pues como puede ser pues Harry Potter o Aragorn o cualquiera de estos, que nos viene un golpe de un fogonazo en cuanto oímos el nombre, ¿no? Porque lo tenemos tan instituido dentro de nosotros, tan arraigado, todas sus características, su psicología, quiénes son, que realmente son, ya pasan de ser personajes para ser personas dentro de nuestra cabeza. Están tan arraigados ¿y cómo lo han hecho para conseguirlo? Porque realmente es una ficción, no existe. Nosotros podemos pensar en tantísimos personajes, por ejemplo, cuando alguien dice el señor Darcy, todo el mundo sabe quién es el señor Darcy y todo el mundo ya sabe esa personalidad tan marcada que tiene, que es la que hace interesante su personaje, ¿no? Entonces sí, esta parte del taller del escritor la veo súper, súper importante por eso, porque en lo que es el meollo de la obra, los personajes y su configuración, sobre todo su configuración psicológica, porque claro, luego tienes la configuración física que es más normal, ¿no? Pero la psicológica es súper importante porque es la que te va a unir a esa obra, a través de sus personajes, más que a través de su historia, en mi opinión. Porque al final es lo que queda. Todos conocemos la historia, por ejemplo, del Señor de los Anillos y todos sabemos que tiran el anillo al monte del destino. Pero ¿qué nos viene? Ya lo tenemos, ya lo hemos hecho el spoiler. Vaya, hombre, yo quería hacer uno hoy. Sí. ¿Qué nos viene a la cabeza cuando pensamos en el Señor de los Anillos? Pues Frodo. Nos viene Frodo inmediatamente. Nos viene Gandalf a la cabeza. Antes incluso que nada de su historia, nada de su idiosincrasia, y mira que Tolkien hizo un vasto mundo y creó un world building impresionante en el que te puedes perder, pero lo primero que nos vienen a la cabeza son sus personajes. De ahí la gran importancia que tiene la configuración de este personaje y sobre todo su configuración psicológica. Bueno, pues transcurrido ya, tras haber cometido ya el primer spoiler, primer y último, procederemos con sumo cuidado, porque solamente tenemos derecho a un único spoiler por capítulo o por podcast. Bien, más allá de las descripciones físicas, es muy importante, como dice Alma, ya era hora de que coincidiéramos en algo, yo ya temía que volveríamos a discutir. Es importantísimo describir el tema de la psicología, porque, como dice Víctor,
solamente a través de este aspecto conseguiremos que nuestros personajes sean verosímiles. Entonces, desde la antigua Grecia, pues ya empezaban ellos con sus obras de teatro. No tenían pues la tecnología que tenemos hoy en día, pero sí que es cierto que asumían diferentes roles, diferentes personajes para contar todo tipo de historias. Y es importante que aquí mencionemos una personaje muy importante, un individuo pues que marcó posiblemente las bases de lo que podría ser la definición de la psicología de los diferentes personajes. Esta persona, estoy hablando ahora mismo de Hipócrates, que para clasificar los personajes de una historia, pues lo hizo, pues se podía hacer usando dos diferentes variables, el temperamento y el carácter. Pues aquí el temperamento es, podríamos decir, la parte innata del ser humano. Esto es algo biológico y es algo innato, no se puede cambiar. Y dentro del temperamento pues está la introversión y extroversión. Aquí no me voy a detener mucho, introversión y extroversión ya sabemos lo que es. El extrovertido es el lanzado, y la introversión pues es básicamente el tímido, por así decirlo. Y luego, me he equivocado, vale, parece ser... Alma, por favor, Alma, continúa tú. Venga, ya está. No, a ver, que yo quería puntualizar que tampoco es así, porque el extrovertido es el que hace su mundo hacia el exterior y el introvertido es el que lo hace hacia el interior, que no tiene por qué ser, un introvertido no tiene por qué ser tímido. De hecho, un introvertido puede ser muy sociable y un extrovertido no tiene por qué ser un loco de la colina, puede ser una persona muy centrada. Entonces, simplemente hay muchos matices que eso lo matizan. Es más, el concepto de extroversión e introversión se refiere a cómo se relaciona la persona con el mundo. Ya está, solo quería cerrar eso. Pero pues tras este apunte maravilloso de la alumna número 1, ya habéis visto que Alma podría haber sido perfectamente Hermione Granger, porque siempre está corrigiendo, apuntando y siempre buscando la precisión al dedillo. Pero bueno, en fin, a ver, que también es bueno buscar la perfección, no digo que no. Pasamos al carácter. Y bueno, esto es la parte de la personalidad en la que, pues... Quiero puntualizar. Entonces, le damos 10 puntos a Gryffindor y te quitamos 10 puntos a Slytherin, ¿no? Pues sí, Slytherin acaba de perder 10 puntos en representación. Ya luego, si queréis, podéis quitarme la asignación de prefecto. Ya la he perdido por completo, voy a dimitir. Y nada, pues aquí Gryffindor se acaba de apuntar 10 puntos. En fin, ¿qué se le va a hacer? Y nada, pues efectivamente el carácter es lo que se puede modificar y podemos establecer la estabilidad y la inestabilidad. Estabilidad, pues bueno, es el control sobre las emociones, por lo tanto ese personaje tendría un equilibrio psicológico. Y la inestabilidad, pues bueno, estos pues que no se controlan las emociones. Podríamos decir que las emociones controlan al personaje. Y bueno, pues ya os podéis imaginar todo tipo de variaciones. Si vamos combinando estos 4 factores, pues tenemos diferentes tipos de personajes. Por ejemplo, el extrovertido estable sería el sanguíneo. Este es más o menos este tipo de personalidad suele ajustarse al héroe. Luego el extrovertido inestable, que es el colérico. Ya sabemos que aquí el colérico soy yo, por ejemplo. Yo soy el colérico. El introvertido estable, este es el flemático. Y el introvertido inestable y el melancólico. Aquí yo creo que no hay ningún melancólico porque la vida siempre hay que verla desde el punto de vista, pues más o menos, hay que mirarla con el optimismo que cada uno pueda. ¿No estás de acuerdo, Alma? Sí. Vale, de acuerdo, bien. Ya por un momento temía que ibas a estar en desacuerdo conmigo. No, muy bien. Bien, pues vale. Tú, Dani, no sé si antes te he interrumpido, creo que ibas a decir algo también. No sé si iba a decir algo, no me acuerdo ahora mismo, pero lo que sí que iba a comentar es eso que habéis estado mencionando, que una historia muchas veces lo primero que te viene a la cabeza son los personajes cuando hablas de ella. Todo el mundo conoce, como habéis dicho, la de Señor de los Anillos, Harry Potter, y enseguida te vienen sus personajes a la cabeza. Normalmente por eso te sientes más identificado con uno u otro en función de su personalidad, y a lo mejor en una historia que sea menos conocida, de una novela, de un cuento, de una película, una serie, da igual, de lo que sea, a lo mejor ese personaje tiene una personalidad que para ti es lo mejor y ese es tu personaje ideal y no lo conoce tanta gente. Sí que es verdad que las grandes sagas
todo el mundo conoce los personajes porque son más conocidas, pero no por ello te has de sentir más identificado con alguien de esa saga. Al final lo que hace que te identifiques más con un personaje u otro, o le cojas más cariño u otro, es su manera de ser, y eso va en función de cómo lo hayan creado, y ahí es donde estamos en este podcast para ver cómo crear a los personajes. Una de las claves principales hoy en día, más hace unos cuantos años no tanto, pero ahora ya sí, casi que la clave es huir de los estereotipos. No por ello tenemos que eliminarlos, se pueden seguir utilizando, si es necesario obviamente pues se utilizan y ya está, no hay por qué desecharlos del todo, pero cuanto más originales, mejor, ¿vale? Entonces estaríamos ahí rozando el límite entre los dos, ¿vale? Y de esta manera pues darnos la oportunidad de elaborar una psicología más profunda para el personaje, para que tenga pues, vida propia, emoción y que sea un poco diferente, que sea único, ¿vale? Para esto, yo creo que habría que utilizar unos patrones únicos, que serían las bases de los personajes, y dentro de estas bases, pues ya hacer esto que comentaba, ¿no? Profundizar, darle vida propia, emociones, ponerle todo aquello que cada uno de los personajes necesita, quiere o tiene para que haga de su vida o de su historia, pues ser único, básicamente, ¿no? Entre estos patrones únicos o estas bases de personajes tenemos al inocente, al amigo, al héroe, al cuidador, al explorador, el rebelde, el amante, el creador, el bufón, el sabio, el mago y el gobernante, ¿vale? Tenemos estos 12 tipos de personajes que se suelen coger como base y a partir de aquí pues les vas añadiendo pues todo lo que necesitas para el entorno, la parte de la historia, la trama, lo que necesites. Esto es una base que puedes utilizar o no. No tienes por qué tener todos estos tipos de personajes en tu historia, pero están ahí como ayuda para poder crear estos personajes que necesitas en caso de no tener claro del todo cómo son cada uno. Como los has nombrado, estos son los arquetipos de Jung. No sé si conocéis a Jung, que es este psicólogo tan famoso, ¿vale? Que creó estos 12 arquetipos que han sido bastante criticados hasta cierto punto porque él lo hizo desde el punto de vista de la psicología y obviamente es difícil entender que se pueda englobar a una persona solo en uno de estos arquetipos, ¿vale? Es como dividir demasiado. Pero para la creación de personajes es verdad que tanto para literarios como para videojuegos y demás, en cualquier formato, estos 12 arquetipos son una herramienta bastante útil. Es una herramienta de la que partir. Yo creo que es como una base, ¿no? No puedes decir, puedes hacerlo, pero ya entraríamos en concepto de personajes idealizados. Yo hay algo que he visto con el paso del tiempo y es que si os fijáis en las obras clásicas, los personajes que aparecen son personajes mucho más idealizados y mucho más estereotipados que, por ejemplo, los personajes que se estilan hoy en día tanto en narrativa como en otros formatos. Digo, por ejemplo, si vamos a las sagas vikingas, si vamos a las epopeyas griegas, si vamos a los cantares medievales, encontraremos personajes muy estereotipados y muy tirados hacia una característica muy específica y muy exaltada. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, los tigres de Montparnasse, ¿vale? De Saligari. Encontramos que el protagonista, ¿vale? Cuidado que ya llevamos un spoiler, ¿eh? También te digo, ¿eh? Mucho cuidado, Alma. No nos emocionemos, ¿eh? A ver si nos van a denunciar, ¿eh? Solo digo eso. Estamos en fiestas, puedes dos, dale caña. El protagonista, si tú lo lees ahora, te choca un poco porque es como súper estereotipado, como digamos, como un héroe fuerte, poderoso, etcétera, etcétera. Y encuentras que en muchas obras clásicas es así, y es lo que veo. Y ahora se estila, sin embargo, más la creación de personajes más humanizados, más grises,
digamos, demonios, muchos demonios en el interior que oscilen entre el bien y el mal bastante, y toda esta característica heroica, por así decirlo, o estereotipada hacia los extremos, tiende a difuminarse un poco. Entonces, es cuestión de modas, ¿eh? También es por el estilo de narrativa que se usa. Ahora es una narrativa que tiende más a eso. Por ejemplo, en los tiempos de Tolkien tenemos El Señor de los Anillos. Ahora un Señor de los Anillos es raro de ver. Ahora es más un Juego de Tronos. Hoy nos meteríamos en literatura fantástica ya con otras características. Pero sí, en la creación de personajes, en lo que es la evolución a lo largo de la creación artística de la historia, vas viendo cómo va cambiando la idiosincrasia de la gente, o sea, de los pueblos, cómo entienden la narrativa. Y ahora tendemos, por eso, ya que estamos dando tips para creación de personajes, decir que ahora en estos tiempos se estilan mucho los personajes gris, ¿vale? Y simplemente quería comentar esto. No, está bastante bien. De hecho, por ejemplo, está bastante bien que lo comentes porque, a ver, es cierto que Hipócrates fue el primero, pero yo creo que Jung no se quedó quizás en la superficie. Jung pues avanzó mucho más y gracias a él pues él realizó un estudio mucho más profundo de los personajes y gracias a él pues los diferentes personajes que vemos en las diferentes películas, historias, libros, lo que sea, o incluso en las obras de teatro, pues creo que gracias a él pues son más profundos. Es cierto que los estereotipos, pues bueno, son los que son, ¿no? Y no hay mucho más que hablar de ellos. Pues las típicas a veces se usan pues un poco para hacer bromas o también un poco para no darle muchas más vueltas a la definición de los personajes y los utilizas como recurso. Yo creo que no es bueno abusar de ellos, esta es mi opinión personal. Los estereotipos, pues bueno, está bien que a veces aparezcan de vez en cuando alguno que otro, por ejemplo el que tú has dicho tú, Víctor, el bufón, a lo mejor el amante o el sabio, que siempre son, yo creo que son fundamentales, que a lo mejor aparezcan en alguna que otra historia y pues nada, pues te pueden sacar de algún que otro apuro. Pero yo creo que es lo que dice Alma, ¿no? Ahora la sociedad está demandando que no nos limitemos ahí a poner pues los personajes típicos que todo el mundo conoce, sino que poner un personaje que no es a lo mejor ni bueno ni malo, ¿no? Que quizás se mueva en una superficie, en un campo más grisáceo. De hecho, yo considero una cosa muy interesante hablando de Juego de Tronos, ahora que ya lo ha sacado, voy a tener cuidado de no hacer ningún tipo de spoiler, a ver cómo lo digo. Hay un personaje, no voy a decir nombres, porque claro, ya si no es inevitable. Hay un personaje que, claro, que podría encajar en lo que es un estereotipo porque va como que va de listillo, ¿no? Es el típico tío que te cae mal, va de listillo, pero luego resulta que es más de lo que aparenta. Y entonces, pues, y cuando llega este momento de revelación, dices, joder, me quito el sombrero. Me quito el sombrero porque como que no lo ves venir. Y francamente, y eso yo creo que es una técnica que creo que deberíamos valorar todos. A lo mejor pintar a alguien como el típico, bueno, con cualquier estereotipo que todo el mundo conozca y de repente en un momento dado soltar la bomba y demostrar al mundo que ese tío no tiene nada que ver con lo que tú creías que era. Alma ha puesto cara de quiero el spoiler de ese personaje. Ahora tengo duda de a quién se refiere, porque estoy pensándolo y... ¿Quién? Silencio absoluto. Empieza por Esto es T, ¿no? secreto de sumario. Empieza por T, ¿verdad? Yo no digo nada. Yo no digo nada. Yo creo que sí que es él, pero bueno. Luego me lo dices, porque ya no sé a quién te refieres. No vas a poder dormir hasta que no te lo diga, ¿no? No. O hasta que se le olvide lo que has dicho. Exacto. Aquí 10 minutos. Bien. Pues sí. Bueno, al final puedes... bueno, si profundizas más en los arquetipos que decíamos, verás que puedes mezclar las características de unos y de otros para crear personajes nuevos, muy diferentes. Depende del tipo de historia que quieras hacer. Por ejemplo, si quieres hacer una de estas típicas de cachondeo, puedes coger que el gobernante además sea bufón o que incluso el héroe sea también un bufón y todos tengan un poquito de ese arquetipo, ¿no? Puedes ir haciendo mezclas o puedes mezclar 3 tipos de arquetipos o todos juntos. Eso ya
Va a depender de cómo quieras construir la historia, la trama, todo en general, ¿no? Porque, por ejemplo, el héroe también puede ser el cuidador, también puede ser el explorador, también puede ser el sabio o el mago. ¿Sabes? No tiene por qué centrarse solo en una cosa. Puedes hacer ahí muchas mezclas y construir los personajes como te apetezcan. Una vez ya tienes esto elegido, igualmente hay que profundizar y hay que darles vida y emoción al personaje. No basta con darle solo este tipo de atributos, porque si no nos pasará esto, ¿no? Que tendremos un personaje de cartón piedra, aunque sea un bufón, y le faltará pues todo lo que hemos dicho, emoción, vida propia, que sea de carne y hueso, básicamente. Sí, sí. De hecho, mira... perdón, Alma, te dispara tú. La pregunta de cómo haces esto es el kit de la cuestión, ¿no? Es para lo que estamos aquí aquí en el podcast hoy. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo creas un personaje? Yo creo que aquí podemos dar nuestra valoración práctica de cómo lo hacemos nosotros, aparte de lo que se diga tanto en manuales, de lo que se escriba por ahí, como has dicho tú, los arquetipos de Jung o tantas otras técnicas para crear personajes. ¿Cómo lo hacemos nosotros a la hora de enfrentar la página en blanco, ¿no? ¿Cómo creamos? Yo creo que aquí hay varios aspectos que no sé si querías incidir luego en ellos, yo los voy a decir, no sé si están en el esquema o no, pero para empezar, el aspecto psicológico del personaje, para mí, para crearlo, es importante saber, primero, quién es desde una base, ¿no? La personalidad que tiene ahora, pero ahora es el momento presente. Porque si hay algo importante en la creación de personajes, en mi opinión, es la evolución de este personaje. Que un personaje se quede estático desde el principio hasta el final es extraño. Es extraño porque en nuestra vida diaria ninguno nos quedamos igual. Las experiencias que vivimos nos amoldan y nos cambian, para bien, para mal, o incluso para ser más sabios o convertirnos en más mezquinos o devenir hacia la villanía, ¿no? Esto pasa en la vida, ¿por qué no va a pasar en las historias? Aquí el segundo punto. La técnica que yo, por ejemplo, como escritora uso para crear personajes es muy simple. Y es que realmente no tengo técnicas complicadas. Mi técnica es que un personaje es una persona y me lo imagino como si fuera Víctor o como si fuera Jaime o como si fuera Dani, como si fuerais cualquiera de vosotros, una persona con sus demonios, con su forma de entender las cosas, la idiosincrasia de su pueblo en el que ha crecido, el sistema de creencias con el cual ha evolucionado, que lo ha convertido en quien es, porque, por ejemplo, muchos personajes lo que van a ver en su proceso evolutivo es un cambio constructivo mental respecto a las creencias que han adquirido a lo largo de su vida y la realidad del mundo al que enfrentan. Entonces, todo esto, tenerlo en cuenta es muy importante. Y otra cosa que también hace mucho a la psicología del personaje, hace mucho a la creación de lo que es ese ente que estás ideando, es su pasado. Todos tenemos un pasado, salvo que el personaje sea extremadamente joven, y aunque sea extremadamente joven, pongamos un niño de 5 años, aún así tiene un pasado de un nacimiento que puede ser traumático, que puede circunscribirse en una situación, pues, por ejemplo, de guerra o de maltrato o de lo que sea, que haya ya determinado no solo su destino, sino también su forma de entender la vida, ¿vale? Bueno, ahí tenemos a un personaje bastante conocido que es Quoth, el protagonista de El nombre del viento, que empieza la historia siendo un niño bastante pequeño. Y todo lo que le pasa durante su crecimiento le influye en la historia y en su forma de ser. Claro, y yo creo que eso es una de las cosas más interesantes a la hora de... que yo creo que esto los brújula lo tenemos bastante fácil en ese sentido porque vamos evolucionando con los personajes. Una persona que sea más metódica igual tiene que hacerlo un poco más estructurado, en plan de quiero que este personaje vaya a evolucionar de esta manera respecto a esto, pero el brújula lo tiene fácil, en el sentido de que al menos yo, ya no sé el resto de personas o el resto de escritores, pero los mismos acontecimientos, las mismas situaciones, yo, por ejemplo, me las planteo en el sentido de me pongo en el lugar desde un punto de vista empático. Aquí sirve mucho ser una persona empática, ser capaz de ponerse en el lugar de otros. ¿Cómo lo vería esta persona?
basándome en cómo es ahora, o sea, cómo ha devenido en ser, que no quiere decir que sea así, porque va a cambiar. Antes, ya sabes que ninguno de nosotros somos los mismos respecto a quiénes éramos hace 5 años, ni siquiera respecto a quiénes éramos ayer, y tampoco seremos los mismos mañana o dentro de 5 años. Entonces, el personaje es igual, es una persona. Entonces, tomando esto en cuenta, pues cómo ha llegado a ser quien es y cómo le influyen los acontecimientos que yo misma le estoy haciendo pasar a lo largo de la novela. Y esto es lo que creo que hace un personaje rico. Esto, y hemos visto el pasado, hemos visto su psicología, sus creencias, y otra cosa súper importante para mí, que creo que hace al personaje todavía más creíble, más humano y más capaz de empatizar con el lector, es su relación con otros. No, un personaje totalmente solitario no alcanza a tener la profundidad de un personaje que se inmiscuye con el resto de personajes. Es decir, su relación, que puede ser una relación de amistad, una relación de rencor, una relación de amor, una relación lo que sea, cómo se relaciona con el mundo y cómo se relaciona con los otros personajes. Eso le dota de una característica propia que lo hace todavía más empatizable por los lectores. Y bueno, esas son las pequeñas técnicas que yo uso, que ya veis que son súper intuitivas. Es como decir, es una persona, cómo se relaciona esta persona, cómo crece esta persona, cómo era, cómo será. Y es la manera que yo uso, pero hay 1000 maneras. No, pero efectivamente estas son las dos principales. Me alegro volver a coincidir con la alumna más aventajada. Esos son 5 puntos más para Slytherin, ¿no, Víctor? Hemos coincidido, ¿no? No. Vaya por Dios. Bueno, se ha intentado. Yo que quería recuperar mi insignia de perfecto, pues no ha podido ser. En fin. La cuestión es que esta evolución que ha dicho Alma es lo que denominan los grandes artistas desde inicios de los tiempos, es lo que llamamos el arco del personaje, ¿no? Entonces, el arco del personaje, pues hay muchos. El arco plano es que no evoluciona. El pavo se queda donde está, no se mueve, es una estatua. El arco moderado, pues sí, podemos ver que hay determinados aspectos que cambian dentro de su carácter, pero tampoco sin más, o sea, por esa razón de ahí el nombre, arco moderado. El arco radical, como el día y la noche. El tío ha dado un bandazo, pasa de estribor a babor. O sea, que el tío cambia totalmente, absolutamente. Y luego el arco circular, ¿no? Pues vemos una gran evolución del personaje y cuando finaliza la historia, pues el personaje termina siendo o acaba adoptando la personalidad que tenía en un inicio. Y estas evoluciones, pues obviamente también tienen que ser verosímiles. O sea, no puede ser que de repente pongamos a un individuo al que acabamos de someter a muchísima tensión, ha sufrido una gran pérdida o acaba de vivir una experiencia traumática y ese personaje no experimente ningún tipo de evolución. Eso no puede ser. Tenemos que ver una evolución. Por ejemplo, pongamos hipotéticamente alguien que acaba de perder sus padres, o mejor aún, que alguien acaba de asesinar a los padres del individuo. Y ese personaje, pues pongamos que antes era un personaje compasivo, cariñoso, que se preocupaba por el resto. Pues es muy normal, sería muy normal que de repente sufra un arco radical y se convierta en una bestia sanguinaria, que lo único que le importe es la venganza. Esto podría ser, sin duda, un arco bastante interesante, porque de repente vemos que a un personaje que solamente está obsesionado con la venganza, y de repente, pues el amigo de su infancia pues se da cuenta de que pues su amigo está completamente perdido y quiere ayudarle a pues lo que sea, a que no se pierda en el lado oscuro, por así decirlo, quiere volver a rescatarle, a que vuelva, en fin, que quiere tratar de, a través de la relación, como que ha dicho Alma, a través de la relación con su amigo, pues quiere evitar que su amigo, su mejor amigo, se convierta en un tipo al que no le importa nada, que lo único que le interesa es matar. Bueno, de la historia, hazle copyright. Esto que me parece muy interesante, Jaime, porque es lo que se llama ser consecuente. Y ser consecuente es súper importante en narrativa porque el lector no es tonto.
El lector sabe lo que está leyendo y el lector es capaz de dilucidar si algo está bien hecho o no. ¿Qué quiero decir con esto? Que es lo que has dicho tú. Si tú creas una premisa, tienes que ser fiel a esa premisa. Y si la cambias, tiene que estar justificado. Ojo, que puede cambiar, ¿eh? O sea, quiero decir, en el ejemplo que has puesto, pueden morir sus padres y el tío quedarse impertérrito, pero justifícalo. ¿Por qué? A lo mejor realmente era una persona con una psicopatía que todavía no se había visto y que aflora en ese momento. Por ejemplo, o sea, quiero decir, mientras justifiques y seas consecuente con tu propia historia y con tu propio manejo del arco de los personajes, igual que en la trama, estará bien. Lo que queda muy mal es no ser consecuente. Es que de repente un personaje actúe de una manera, actúe de otra y no sepas por qué. No haya justificación, no haya un... Es como en la vida, es como cuando una persona es inconsecuente y te dice una cosa y hace otra, que te quedas en plan, pues en el tema narrativo es súper importante esto para que la persona, primero, no se salga de la historia, porque hay mucha gente que se sale de las historias precisamente por inconsecuencia, y segundo, para que atrape, para que se siga sintiendo no identificado, porque no te tienes por qué sentir identificado. Por ejemplo, cuando tú lees Juego de Tronos, no sé vosotros, pero no te puedes sentir identificado con ningún personaje porque son todos de la piel del diablo, ¿no? Entonces, pero aún así empatizas, aún así te sientes atraído. Pero si, por ejemplo, esos personajes fueran inconsecuentes, entonces te sacarían de la historia. Y este es un punto muy importante, por eso quería hacer este inciso. Aquí en el chat nos dice Ángel Salma, dice, en la narrativa actual los personajes evolucionan. Antes no se tenían en cuenta y el personaje era siempre un tipo concreto. Ha cambiado bastante de entonces a ahora. Y sí, la verdad es que ahora se tiene mucho en cuenta eso, la evolución del personaje. Y bueno, todo lo que hemos estado explicando hasta ahora nos sirve un poco para esto, ¿no? Luego, ¿qué más se puede hacer para poder crear un personaje más vivo, ¿no? Pues una vez lo tengas creado en tu mente, tanto físicamente como en los pasos que acabamos de mencionar cada uno de nosotros, pues puedes hacerle preguntas directamente al personaje. Eso sería un poquito brújula en este sentido. No sería tanto así, pero en este sentido sí. Y es hablar directamente con tu personaje, meterte en su pellejo y entender desde su punto de vista o desde su perspectiva, o si aún no has entrado en la historia, pues querer entender su procedencia, pasado, básicamente su lore profundo, para entender cómo puede ser o en qué le puede afectar todo lo que ha vivido hasta el punto en el que entre en la historia, para saber cómo puede actuar ante las situaciones en las que lo vas a meter, ¿no? Entonces, esto es un punto bastante importante en el caso en el que quieras tenerlo bien claro y hacer una construcción tipo mapa antes de empezar la historia. También es muy útil utilizar las fichas de rol, hacerte una ficha con todos los detallitos del personaje. Igual no hace falta poner todos los datos numéricos, pero sí hacerte una ficha bastante detallada de cómo es el personaje psicológicamente, ¿no? También ayuda un poco ponerles cara y cuerpo. Puedes ayudarte con algún parecido que tenga algún famoso o algún familiar, algún amigo. Esto ayuda bastante, como ha dicho Alma también, o como he dicho yo al principio, que muchos de nuestros personajes están basados en personas reales, pues ayuda mucho en ver a esas personas conocidas reales en la situación en la que estás poniendo a tu personaje para ver cómo reaccionaría, ¿no? No, al final es lo que estabais mencionando. Tienes que hacer que, pues eso, tu personaje lo has creado con una manera, con una historia, con un pasado mayor o menor, dependiendo de la edad que tenga. Evidentemente, si tiene muy poco pasado porque es joven, no le influirá tanto, pero siempre habrá algo. Y entonces, cuando lo pongas en las decisiones de las situaciones en las que tú lo vayas metiendo, tienes que tener en cuenta eso, cómo va a actuar él en función de cómo lo has creado, no cómo te gustaría a ti que actuase porque luego quieres que llegue a un punto y demás. Hay veces que estás haciendo una historia, has metido al personaje en unos berenjenales y aunque no fuese tu intención, ese personaje ya está por ese camino. Tienes que ser fiel a lo que es ese personaje, a cómo ha evolucionado en esa dirección. ¿Que luego tenías otra intención?
o lo que ha dicho Alma, o lo justificas muy bien para que lo encauces, o si no tienes que buscar, pues eso, si tu personaje ha llegado a un punto en el que la situación lo va a obligar a morirse, aunque sea un personaje que te gustaba mucho, las decisiones que ha tomado y cómo ha actuado en ellas en función de cómo es como deberías hacerlo para que la historia sea coherente y que ese personaje llegue a su cúspide, por decirlo así. Por el amor que tengas a un personaje, oye, no vamos a tratar de salvarle de la mejor forma posible. No. Si un personaje tiene que morir, por favor, no nos inventemos aquí un cuento increíble en el que vuelve de los muertos. No, si tiene que morir, tiene que morir. No hay más. Siempre que lo justifiques. O sea, si tú lo justificas, es cualquier cosa. No hay un personaje que tenga que morir o que no tenga que morir o que tenga que hacer una cosa u otra. Tiene que ser justificable y justificado ante el lector. Si eso es así, puede ser cualquier consecuencia, incluso las más inverosímiles. Incluso si de repente dices, oh, pues mira, se ha abierto un portal dimensional y se ha escapado por ahí. Vale, raro, loco, dependiendo de la historia. Pero si está justificado, está bien. Si tiene sentido. La cuestión es que tenga sentido y que tenga lógica. Yo creo que ese es el tema más importante. Porque también pasa lo contrario. Muchas veces se matan personajes por el simple hecho de dar al lector un ¡oh! Ya está. Se busca eso, ya está. Y una vez te cargas al personaje, el personaje ya no vuelve. Ya no lo puedes usar. Es decir, has perdido una de tus valiosas herramientas ya para siempre. E incluso tienes la posibilidad de haber cabreado mucho a tu lector. ¿Vale? ¿Y todo eso para qué? Para dar un golpe de efecto. Los golpes de efecto se pueden dar de muchas maneras. Al menos eso es lo que yo creo. Quiero decir, todo tiene que ser justificado. No hay nada que tenga que ser como tenga que ser. Tú lo justificas, tienes que ser sabio, tienes que ser hábil para hacerlo, pero eso es lo importante. Esa es la verdadera dificultad del escritor y a lo que nos enfrentamos, que lo podremos hacer bien, mejor, peor o incluso cagarla. Nadie está libre de eso, ¿vale? Pero es lo que se tiene que tratar de buscar. Pero es lo que te dices, hay que justificarlo bien. Si tu personaje tiene que actuar de una manera porque es de un carácter, tienes que guiarlo por su carácter o como es. Entonces, las consecuencias de su manera de ser se tienen que ver. No puede ser que sea en un momento blanco y en el otro negro, porque si no el personaje no tiene coherencia ninguna. Que luego tú te inventas una grieta dimensional y lo salvas del momento más crítico, bueno, y lo justificas, me parece un recurso que se puede utilizar. Pero siempre que sea algo que no tenga que ver con la manera de ser del personaje, que no lo cambie de golpe y porrazo al personaje sin una justificación. Entonces, una cosa es lo que tú hagas dentro de la trama para salvarlo, y otra cosa es el personaje y su evolución y cómo está evolucionando en la historia, por el camino que él va decidiendo o que tus acciones que le estás obligando a hacer en la historia le estén convirtiendo. Es verdad. Bueno, aquí Juego de Tronos ha hecho mucho daño porque ha matado y ha subido de caché a personajes muy a lo bestia, pero está bien hilado todo, así que pero en el mundo ha entrado bien. En el mundo de Juego de Tronos era casi necesario porque es un mundo bárbaro, bestial, entonces lo raro sería que todos saliesen de rositas tal y como ha creado él las cosas. Por eso digo que como estaba todo bien hilado, claro, no pasa nada. Claro, y lo aceptas porque es así y ya está. Luego también va a depender del peso que tenga el personaje en la historia. Si es el protagonista y no te gusta que muera, pues una de dos, o rehaces mínimo media historia o la historia entera, o te la tienes que comer, tienes que matarlo. En cambio, si es un personaje muy secundario, pues bueno, igual cambiando 3 cosillas por ahí lo puedes salvar. Pero bueno, ahí ya va a depender del personaje, su posición en la historia y en las tramas y las ganas que tengas de modificar lo que hayas hecho. Sí, a ver, todo depende de cómo quieras meterte en camisa de 11 varas. Todo depende de eso. O salirte de ella porque te has metido sin querer. También. Eso ya... Pero bueno, también para crear la psicología o la forma de ser, su yo interno de un personaje, tenemos herramientas por internet que podéis buscar. Hay un test que es de un enneagrama, ¿vale? Los enneagramas pues te ayudan poniendo 4, o sea, respondiendo 3 o 4 preguntas, o a veces son 20, 30, depende del test que cojas.
te puede dar un tipo de psicología real de persona que puedes utilizar en los personajes que lo necesiten, ¿no? Puedes ir creando ahí varios tipos de personalidad, a veces superficial y otras veces muy profunda, que pueden florecer o no dentro de la historia. Eso ya va a depender más de lo que tu trama esté pidiendo en el momento en el que el personaje se encuentra. No, yo es que, a ver, antes de que se me olvide, es importante, porque esto es una pregunta, ya que estamos hablando de personajes, yo ya he revelado mi personalidad, pero aquí nadie ha dicho nada. Y yo creo que es un momento, pues yo creo que bonito, un momento crucial para que vosotros reveléis vuestras personalidades en caso de que estuviéramos en una historia. ¿Cuál es vuestra personalidad? Respecto a los arquetipos de Jan que hemos dicho al principio. Sí, por ejemplo, sí. Y no vale decir pasapalabra, ¿eh? Aquí todo el mundo tiene que mojarse. A ver, yo me pido el mago rebelde. Yo creo que sería el explorador rebelde. Vaya, 2 rebeldes, esto no me gusta, van a hacer la rebelión. Yo sería un poco más tipo explorador, pero solitario. Me gusta poco socializar. ¿Algo que decir, Hermione Granger? Mira lo que dice Gabriel Sencha. Dice, yo me pido árbol. Es un... A ver, A Bárbol, ¿no? Se llamaba realmente. tengo aquí las características de los arquetipos, si queréis saberlo. Mira, por ejemplo, el rebelde, ya que aquí hay 2, parece ser. Su objetivo es cambiar lo que no funciona, está descontento con el sistema y su entorno y puede cambiar el mundo acumulando poder, pero tiene la tendencia a poder convertirse en villano, ¿vale? Su miedo es no llegar a cambiar nunca el mundo, no lograr ser suficiente y no tener el poder para lograrlo. ¿Qué más? ¡Poder ilimitado! El mago que ha dicho Víctor. Su objetivo es hacer sus sueños y el de los demás realidad. El conocimiento es el poder, tal y como él lo entiende. Y la acumulación del mismo se usa para cambiar la realidad. Su miedo es estar en una situación que no puedan controlar o que provoquen crisis que ellos no pudieron prever previamente. No tienen tolerancia a la incertidumbre, suelen ser manipuladores y perder la confianza de los demás. Ese sería el arquetipo del mago. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué me habéis dicho? Por si queréis saber. Tú, Dani, habías dicho, ¿cómo era? El explorador solitario. ¿Explorador? Eres un lobo. Sí, explorador, perdón, solitario. Sí. Yo. Explorador, su objetivo es experimentar una vida mejor, auténtica, de aventuras, emociones y les gustan mucho las novedades, ¿vale? Su miedo es caer en la rutina, la cotidianidad y su debilidad es volverse vagabundos que no aportan a los demás. Ese sería el tema. Y tú, Jaime, ¿qué has dicho que eras? Yo al principio había dicho que era el colérico, el que está, bueno, el de mala leche, básicamente. Pero aquí no hay esos arquetipos. Mira, tenéis para elegir el héroe, el rebelde, el mago, el cuidador, el creador o artista, el gobernante, el amigo, el amante, el bufón, el inocente, el explorador, el sabio y ya está. Esos son los... Bueno, y el villano, ¿no? También tendríamos al villano. No nos olvidemos de ese. No tenemos el arquetipo de villano, yo no lo tengo aquí. Lo de villano o no villano viene más con su personalidad profunda. Sí, eso puede ser cualquiera de los otros, villano o bueno. Eso depende de cómo sea el personaje. Que los rebeldes nos podemos convertir en villanos, Víctor, que lo sepas. Sí, no, ya te lo he dicho. O sea, cuidado con el Gryffindor, cuidado con los Gryffindor, que a ver si al final va a resultar que el Gryffindor se pasa al lado oscuro y el de Slytherin es el bueno, Pero bueno. Soy Ravenclaw. Hufflepuff, a mí dejarme en paz. A ver, yo también soy de Ravenclaw y os debo decir que Hermione Granger, el sombrero seleccionador, quería que fuese de Ravenclaw. Pero al final ella quiso ir a Gryffindor por estar con sus amigos. Ahí lo dejo. Pero si no tenía amigos en aquel entonces. Y ya tenía Harry Potter y a esos desde el principio casi.
No, un momento. No tenía casi relación. O sea, aquí lo siento mucho, Alba, pero aquí te has columpiado. No conocía casi a Harry Potter y tampoco a Ron. ¿Estamos hablando de pelis o libros? Ambos. De cualquiera de los dos, o sea... Ya se conocían. Un poco, pero ya se conocían. ¿Qué me estás contando? No. No puede ser. Es igual, en un mundo en el que no conoces a nadie, a la que dices hola con alguien, ya está. Claro. Ya lo conoces. Ahí estamos. Creo que quería... Del primero, hola. No, creo que quería ir a Gryffindor porque no sé si era porque Dumbledore había estado en Gryffindor o alguien que él ya admiraba había estado previamente en Gryffindor. Creo que era por eso, pero no fue porque, sí, voy con Ron y con Harry Potter, pero sí, mira cuál era su relación al principio. Si era la típica listilla de turno que decías, pero bueno, por favor, esta niña que se calle ya, si es que es una pesada, A ver, es una insoportable. Perdona, es el mejor personaje de toda la saga. O sea, no me vengas con historias. Pero ¿cómo? ¿Pero no era Voldemort? No. El mejor de la saga es el Fénix. Dejadme. ¿Cómo? ¿Quién? El Fénix, Fox. Batalla de varitas, sí. Dice Ángel Sama. Batalla de varitas. ¿Quién tiene una varita? ¿Quién tiene una varita? Porque yo tengo la varita de este. ¿De qué? De Sauco. El Scamander. Del Scamander. Yo tengo la de Harry Potter, la de Hermione y la de Sauco, precisamente. Es que la de Newt me encanta, es súper chula. Es que es el mejor personaje, el Scamander. Sí, está genial. Y fíjate que es de Hufflepuff, la casa más vilipendiada. Pues mira. Pero yo siempre he salido que soy de Hufflepuff. Yo de chilling. Estáis muy equivocados. El mejor es Severus Snape. No, nadie me va a quitar esa idea. Lo siento mucho. Yo siento discrepar. Mira, por ahí dicen, Ángel Sama dice, yo tengo una escoba. Se autodomina bruja, así que ya le va bien. Gabriel dice, yo tengo unos palillos chinos. Así que aquí cada uno utiliza el palo que quiera. Claro. ¿Vale? Yo tengo un paraguas también, como el de Hagrid. También se puede, oye, puestos a decir, también hay los paraguas también cuentan. Sí. Bueno, oye, yo quería perdona que te interrumpa. Bueno, sí, de hecho, Mary Poppins supuestamente también fue bruja y era de Ravenclaw. Sí. No me acuerdo de ese detalle. Dicen algo así. Lo siento mucho. No te sabes todo el lore de Harry Potter. Por esa razón no entiendes las cosas. Yo no soy una mega fan de Harry Potter, O sea, me gusta mucho, pero no soy una de estas que te dice, pues mira, tal. No. Alma está enfadada porque la he superado. La he superado, lo siento mucho. Alma está enfadada por eso. Hermione se ha visto superada y claro, eso es lo que pasa. Perdona, la única que ha ganado puntos para su casa he sido yo en este capítulo, así que... Eso no demuestra nada, Al final vais a acabar. Ya llega Dumbledore y ahora me da 100 puntos a mí porque sí, ya está, no pasa nada. Al final acabáis en una batalla real, como sigáis así. Vais a acabar el año matándoos entre vosotros. El sistema es súper arbitrario. 10 puntos para Gryffindor porque me sale de ahí y ahora 5 puntos para Hufflepuff, así va en toda la película. Sí, da igual que cuando acaba la película y ya ha ganado Slytherin se inventan 160 puntos para que gane Gryffindor, así que no pasa nada. ¿Qué es esto? Aquí los puntos salen de donde hagan falta. Hay un montón de memes de eso. Dice, no, aquí los puntos, no sé cuántos puntos para Slytherin, para Hufflepuff, aquí todo se reparte justamente. ¡Ay, Harry bonito! Estás aquí, 100 puntos para ti. No, sí, hay muchos memes, Bueno, pues yo quería añadir, porque ya lo habéis estado tocando antes, la clasificación según el nivel de desarrollo de los personajes, ¿vale? Tenemos a los personajes redondos, ¿vale? Que serían los que impulsan la historia, correcto, un circulito. Y así que toda la información sobre ellos es interesante. Por el contrario, los personajes planos, que eso sería el siguiente, pues sirven a la narrativa, que sirven a la narrativa, no la guían, ¿vale? Como personajes redondos, así que conozcamos más famosillos, pues tenemos, por ejemplo, a Frodo, ¿vale? Del Señor de los Anillos, que es el que va dirigiendo, aunque luego tenemos a Sam que ayuda más que otra cosa. Pero
Frodo sería el personaje redondo. Después, Aníbal Lecter sería otro personaje redondo. Buffy Summers, de Buffy la cazavampiros, sería otro personaje redondo. Harry Potter. ¿Qué tiene que tener un personaje para que sea redondo? ¿Vale? Los personajes complejos o redondos pues pueden ser analizados bajo el modelo de los 5 grandes, el cual distingue pues 5 dimensiones de personalidad. ¿Vale? Estas 5 dimensiones son la extraversión, que ya ha estado tocando Jaime un poco esto, que sería si es extrovertido, enérgico o solitario y reservado. Después tenemos la simpatía, amigable, compasivo, crítico, racional. La apertura a la experiencia, si es inventivo, curioso o coherente y precavido. La escrupulosidad, si es eficiente, organizado o extravagante, despreocupado. Y el neuroticismo, que sería si es sensible, nervioso o resiliente y confidente. Un personaje redondo tiene que tener aspectos en cada uno de estos 5 puntos. Luego tenemos el personaje plano, que sería un personaje que está por ahí y destaca por su falta de detalle, ¿vale? Aunque la descripción de tal personaje pueda ser precisa, por lo general solo cuentan con una característica destacable, de estas que comentábamos antes. Y luego tenemos a personajes dinámicos. Los personajes dinámicos son aquellos que cambian significativamente a lo largo de la historia. Entre los cambios que pueden atravesar los personajes, pues están aquellos que aluden a la percepción, a la comprensión, al compromiso personal y finalmente pues los valores. ¿Qué ejemplos tenemos de este tipo de personajes que así conozcamos de películas y demás? Pues tenemos Luke Skywalker, por ejemplo, sería uno de estos. La Katniss Everdeen de los Juegos del Hambre, ¿vale? Y luego tenemos personajes estáticos, que también lo habéis tocado por ahí. Un personaje estático no experimenta cambios perceptibles, ya sea redondo o plano, o sea, entraría dentro de los dos, y puede ser un personaje estático perfectamente, y su personalidad sigue siendo esencialmente la misma a lo largo de la historia, ¿vale? No cambia nada. Suele ser el caso de personajes secundarios cuyo propósito es principalmente servir a la trama o como elementos temáticos, ¿vale? Entonces aquellos que estéis comenzando una historia o queréis comenzarla y queráis saber, porque a veces pasa, ¿no? Que tienes varios personajes y no sabes distinguir entre ellos cuál es principal, cuál no, cuál tal y cuál lo otro. Pues clasificarlos con esto, intentar hacer a ver cuál entraría en qué categoría y así podéis tener una idea más definida de lo que tenéis entre manos. O no, o podéis hacerlo más tipo brújula y tirar millas y irá sucediendo solo, casi. Merry y Pippin podrían ser 2 grandes ejemplos de personajes planos. Tampoco es que cambien mucho, ¿no? No, realmente cambia muy poco. Cambia muy poco. Por esa razón. Sí que es verdad que al final en el saneamiento de la comarca ya vemos a unos hobbits un poco más, no sé, más profundos, ¿no? Pero cambia un poco. Es verdad que es un buen ejemplo. Al menos en la película, yo no sé en el libro. En el libro a lo mejor puede ser que, porque claro, los libros son muy extensos, pero en la película, a ver, sí que es cierto que tienen como su momento de heroicidad, pero no sé, yo creo que por norma general suelen ser más planos. En cambio, los otros tienen, yo creo que una evolución mucho más compleja de lo que parece. Gandalf, yo creo que, fíjate tú, a ver, yo creo que ese sufre más una evolución de poderes que de personalidad, ¿no? Porque él también sigue siendo el sabio, ¿no? El sabio, el que va aconsejando, y es cierto que sufre una evolución, pero más bien de poder, pero no tanto de personalidad también, ¿no? Es que el Señor de los Anillos no es la mejor, no es el mejor ejemplo para esto que estamos viendo, porque sus personajes, queráis que no, son bastante estereotipados y siguen un arco muy, muy, muy predefinido. Y tampoco Tolkien, en mi opinión, no sé qué pensaréis los demás, tampoco se adentra demasiado en la psicología de los personajes, no es lo que busca es contar una historia. Entonces los personajes serían más motor para la historia y tendrían unas características muy específicas y muy heroicas.
más al estilo de las antiguas epopeyas, en mi opinión. O sea, que para esto que estamos ejemplificando no es el mejor ejemplo. Sería mejor aludir pues a otras obras, ¿no? Pues pongamos Los Reinos Olvidados, pongamos la saga de Drizzt Do'Urden. Drizzt Do'Urden es un personaje que, pese a ser una historia mucho de acción, es un personaje que se mete mucho en la psicología del protagonista. El protagonista se pasa todos sus libros haciéndose cuestionamientos sobre su moralidad, sobre la moralidad de los demás y sobre todo lo que ocurre a su alrededor. Entonces, tendríamos que aludir un poco más a obras así, creo yo. Sí. No, sí, estoy de acuerdo. Por fin otra. Ya estamos como hemos tenido tres o cuatro puntos de encuentro. Qué bien, Alma, qué gusto esto. Este podcast está siendo realmente bastante provechoso. Me alegro de que lo hayamos hecho. Os habéis apuñalado bastante, también en este podcast, debo decir. No todo ha sido color de... A ver, bueno, los cuchillos ya sabemos que siempre ha habido vuelan. cierta bipolaridad en vuestra relación en el podcast de hoy. Es que nos queremos mucho y a la vez nos decimos las cosas y ya está, es lo que hay. Sí, una relación sana. No es de, yo te digo te quiero y cuando te das la espalda, puñalada. Y digo, lo siento mucho, te has despistado. No, las puñaladas vienen de frente. Exacto. Aquí los ataques de frente, por favor. No hagamos lo que yo digo, no hagamos la del político. Mira, podrían incluirlo como personaje en las historias a partir de ahora. El político, el que siempre te da puñaladas por la espalda. Sustituyamos el traidor por el político. Así, ya está. Yo creo que ahí entra el gobernante, ¿no? Estaría sí, metido. También, puede ser. Mira, aquí en el chat nos dice Lozar, Merry y Pippin sí maduran bastante, pasan de ser unos vagos vividores a tomar responsabilidades, etcétera. Yo creo que algo de desarrollo sí tienen. Unos vagos vividores. Es que me parto. Hombre, Merry y Pippin dan ese toque diferente a la historia, le quitan la seriedad que tiene. Sí. Y te meten más en ese mundito de risas, de bufón, ¿no? Entonces le dan otro punto de vista para que no sea tan siniestra. Sí, también te digo una cosa, el Pippin llega un momento que a mí me exaspera, porque yo diría que es como un poco metepatas, ¿no? O sea, es muy metepatas. Gracias. No quería decirlo, pero efectivamente es un tío que la va liando y entonces, pues bueno, necesita que sus amigos u otro personaje le saque del lío, ¿no? Es despreocupado, no está pendiente del entorno, él va a su bola y hace cosas. Y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que la mitad, como no está pendiente de lo que está pasando, pues la mitad de las cosas que hace, pues molesta en algún sentido a alguien. Al grupo. Pero bueno. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos, aquellos que estéis en diferido, en directo cada semana en nuestro Twitch, en el canal Saga-Galdin, donde grabamos el episodio y tenemos el chat para que comentéis cosas durante el directo. Luego tenemos nuestro servidor de Discord, que es Saga Galdin. Tenéis el link en el chat del directo. El email refugioelaventurero@gmail.com, donde podéis dejarnos vuestros relatos para ver si conseguimos hacer ese episodio de relatos de oyentes. El Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez. El de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social como @sagagaldin. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Buen viaje, aventureros, y feliz año, feliz entrada y salida. Gracias por toda esta temporada que habéis estado con nosotros, la anterior durante todo este 2023. Y nada, nos vemos pronto. Gracias por estar aquí, un episodio más. Y como ha dicho Víctor, no podemos irnos precisamente en este episodio sin agradecer vuestra estadía aquí una temporada más, un año más. Entramos ya en el 2024, probablemente cuando escuchéis este podcast ya habrá entrado, ya estaréis en enero probablemente.
Y espero que este año sea para nosotros pues lo mejor, que podamos cumplir nuestras metas y por lo menos hacernos un poquito más sabios. Un saludo, aventureros, y muchas gracias. Pues como han dicho mis compañeros, muchas gracias por estar un episodio más, muchas gracias por pasar este año junto a nosotros, que tengáis buena salida y buena entrada de año, aventureros. Bien, aventureros, escritores, ya tenemos los personajes definidos, gracias por haber estado ahí y como han dicho el resto de mis compañeros, feliz año nuevo.